Feliz de poder estar con ustedes nuevamente para llevarles una conferencia más dentro de esta serie que hemos titulado Iglesia en Cuarentena. Una gran pregunta porque tiene mucho que ver con la circunstancia que vivimos en este país y en muchos países del mundo, donde nos hemos replegado a nuestras casas por la cuestión del distanciamiento social, en obediencia pues, a las normas dictadas por la institución mundial OMS. De manera pues que nosotros somos obedientes a esto. Sin embargo, pues continuamos en nuestra vida de relaciones cristianas, que es bien importante, y de eso precisamente quiero hablarles hoy. Quiero hablarles acerca de la importancia, pero también de la valoración de poder reunirnos, de poder congregarnos, como nosotros lo usamos en nuestro lenguaje muy evangélico. Siempre para enseñar acerca del crecimiento del discípulo, he comparado esto con una mesa de 3 patas. Esta es la metáfora, una mesa de 3 patas. Cada pata representa un elemento importante. Yo siempre digo que la pata número 1 representa la oración diaria, una segunda pata, la lectura y meditación en la palabra de Dios, y una tercera pata, la comunión con los hermanos, el congregarse, el estar juntos, el compartir, pues. Esas 3 patas son importantes, tan importantes que si una de ellas faltara, indudablemente la mesa se caería. Así lo comparo yo. Si un creyente, un discípulo, no está practicando una de estas disciplinas, su vida espiritual pudiera estar en peligro. Muchos discípulos experimentan deficiencias en algunas de estas disciplinas. Siempre, como decimos en criollo, hay una pata coja, ¿no? Hay una falla en algún área, generalmente alentados por el descuido, mas no por tener ideas contrarias a la práctica de estas disciplinas. ¿Se entiende eso, verdad? Es decir, no es por ignorancia, sino más bien es por estar enfocado en otros asuntos. Algunos no oran, no leen la Biblia, otros quizá no tienen la oportunidad para congregarse por falta de tiempo, descuido, como ya lo he dicho anteriormente. He estado escuchando precisamente en esta semana a gente que no son muy asiduos a congregarse. Les he estado escuchando hablar acerca del congregarse con cierta inquietud, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿y dónde quedó aquello de vamos a salir de las 4 paredes del templo? ¿Dónde queda eso? Me está dando la impresión, al fin y al cabo, que hay gente que sí, en lo profundo de su corazón, tiene una profunda necesidad de compartir con otros, de compartir la fe, compartir el tiempo, las relaciones. Saben que las relaciones cristianas son muy bonitas, muy importantes, porque nuestro lenguaje, nuestra transparencia en esa relación es verdaderamente visible. No es como cuando tú te relacionas con alguien y ves la hipocresía, la antipatía, una falta de contenido en la conversación. Ya no quieres eso. Realmente en nuestras relaciones hay transparencia y en nuestras relaciones también hay un tema en común que realmente nos edifica. Oiga, yo entiendo muy bien eso de las quejas de las 4 paredes. Yo entiendo perfectamente eso, de que todo gira en torno al templo. Y realmente no debe ser así. Tiene que haber lo que yo llamo un equilibrio. En el Centro Evangelístico Peniel, nosotros intentamos equilibrar la vida de la iglesia. Una filosofía cepista, por ejemplo, es iglesia hacia afuera, que consiste en la modalidad o en una serie de modalidades evangelísticas donde la iglesia se moviliza hacia afuera, hacia los barrios, los hospitales, las calles, las avenidas, utilizando nuestros vehículos como caravanas de oración. En fin, esa es la filosofía de iglesia hacia afuera. Se busca realmente el contacto evangelístico, llevarle el mensaje a la gente, pero también tiene un contenido altamente de servicio social. Y así es donde yo veo el equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque en la iglesia te entrenan, ¿para qué? Para que vayas a la calle y lleves algo. Si no tienes entrenamiento, si no tienes conocimiento, pues básicamente no tienes nada que dar.
Una filosofía pedagógica dice que nadie puede dar lo que no tiene. De manera que lo que tú tienes, lo que has recibido en las reuniones, en el entrenamiento, en el discipulado, eso es lo que puertas afuera tú vas a llevar. De hecho, yo he dicho que nuestros edificios, nuestras sedes son gimnasios, donde vamos nosotros a entrenarnos para la vida. Yo le digo a la gente, después que salgas por esas puertas de nuestro templo, te vas a encontrar con un mundo que quiere devorarte, un mundo que quiere asfixiarte, y tienes que tener respuestas a eso. De lo contrario, vas a sucumbir a toda esa presión mundana. Parece extraño, a algunos les estará haciendo ruido el que yo hable acerca de la necesidad y la valoración del congregarse en un momento donde no nos estamos congregando. Parece un poco contradictorio, pero yo creo, ¿saben?, que después de esto, va a haber un gran volumen de gente buscando los templos para reunirse. ¿Saben por qué? Porque hay un dicho que citamos muy a menudo nosotros que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso yo escuché en estos días en una conversación que alguien decía, oye, me hace falta estar en el templo, compartir con los hermanos. Quien lo decía era una persona que no era muy frecuente. Entonces, eso me está diciendo a mí que alguien o que lo que está pasando ahora está produciendo el efecto valoración. Valorar la reunión, valorar los servicios, valorar la adoración, la alabanza. De manera que mi propósito hoy es hablarles acerca de la importancia y valoración de congregarse en esta serie interesante acerca de la iglesia. Les adelanto que no voy a explayarme en asuntos históricos y teológicos sobre el asunto. Voy a decir las cosas en el lenguaje más claro y directo posible. Así que vamos a prepararnos para esto. Voy a comenzar ¿con qué? Voy a comenzar sencillamente diciéndoles que congregar al pueblo, reunir al pueblo, siempre fue de manera de adoración a Dios. Desde la historia, desde el Antiguo Testamento, las reuniones masivas del pueblo tenían un propósito específico y era adorar a Dios. Adorar a Dios, ¿qué significa eso? Bueno, rendirle culto a Él, expresar su grandeza, expresar, reconocer sus atributos maravillosos. Es la entrega, la adoración es la entrega del corazón, con sus emociones, con sus palabras, directamente a Dios, en una transparencia, en una claridad importante, porque Dios está viendo lo que hacemos y lo que decimos. Me encanta el libro de los Salmos por dos razones. Los Salmos para mí son terapéuticos, son sanadores, pero también los Salmos tienen un gran espíritu de adoración y de motivación a exaltar a Dios. Y David decía en el Salmo 42:4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, escucha, la multitud, y la conduje a la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo, fíjense, en fiesta. La adoración es una fiesta que le dedicamos al Señor con toda la expresión de fe y de devoción. Por eso es lindo cuando uno adora al Señor, pero tiene una mayor amplitud cuando lo hacemos juntos como pueblo de Dios. Otro salmo importante es el Salmo 133. Allí dice el salmista, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen óleo de aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y la otra metáfora tiene que ver como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. Estos elementos que he citado de la palabra del Señor nos muestran entonces que la reunión del pueblo tiene un elemento básico y fundamental: rendirle adoración al Señor, reconocerlo en toda su grandeza,
como lo expresan algunos salmos. Es una verdadera expresión de devoción. De manera que cuando vamos al templo a congregarnos, valoramos eso porque vamos a adorar al Señor. Allí no vamos a reconocer a ninguna personalidad, y esto es muy importante. No vamos a reconocer a un individuo, no vamos a rendirle culto a un ser humano, vamos a rendirle culto a Dios. Y los que presiden, el que motiva la adoración, los músicos, las canciones, simplemente son instrumentos, son aquellos que nos guían, que nos orientan a hacer la adoración e incluso a cómo hacerla bajo esa orientación maravillosa. Otro elemento importante relacionado con el congregarse tiene que ver con enseñar al pueblo. ¿Enseñar qué? Enseñar los mandamientos de Dios. A mí me encanta este pasaje, yo lo he leído muchas veces y he hablado en muchas oportunidades de este pasaje registrado en el libro de Nehemías en el capítulo 8. Es interesante porque esta fue la reacción del pueblo después de regresar del exilio. Llegaron con una necesidad profunda y esa necesidad era escuchar a Dios. Dice el pasaje 8, 1 y 2 de Nehemías. Escucha bien. Y se juntó todo el pueblo. Escucha bien. Estoy hablando de la congregación. Así como en los salmos encontramos la congregación para adorar, aquí en este pasaje encontramos que se juntó todo el pueblo. Escucha, como un solo hombre. ¿Dónde? En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Debo decirles que cuando ellos regresan a su tierra, el libro de la ley no estaba extraviado, así que se pusieron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, entonces hay esta reunión maravillosa. Si uno sigue estudiando y leyendo este pasaje, vamos a encontrar cómo la enseñanza de la palabra de Dios al pueblo generó un profundo avivamiento, donde quebrantaron sus corazones al Señor, lo reconocieron, pidieron perdón por sus pecados. Fue un momento maravilloso en que ese pueblo congregado tuvo como experiencia el escuchar la palabra de Dios. Ahora, si uno va hacia el Nuevo Testamento, encuentra que la congregación también es una oportunidad para la organización. Nosotros como iglesia del Señor necesitamos organización, necesitamos estrategia. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que reunirnos, compartir, ver las probabilidades, las posibilidades, diagnosticar y tomar un plan a seguir. Y yo veo que en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, allí ocurrió algo bien importante en el inicio de la iglesia. Dice el versículo 2 y 3 de este capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Escucha bien, repito. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y entonces allí hubo una decisión, una organización. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Qué bueno, ¿verdad? Fíjense, hay un común denominador en todo lo que he hablado hasta ahora. En todos esos aspectos hay una reunión del pueblo. No es uno por aquí, uno por allá, no. Hay una reunión del pueblo, hay una congregación para adorar al Señor, para escuchar su palabra, pero también encontramos aquí que hay una oportunidad para organizarnos y tomar decisiones por el bienestar de esa congregación. ¿Cómo estamos manejando nosotros nuestras reuniones? ¿Cuáles son los elementos que en nuestra reunión estamos manejando? Y yo observo aquí
que hay como una especie de relaciones que se encuentran. Es una reunión importante donde hay elementos que forman o que le dan vida a esa reunión. La adoración, la palabra y también la organización para avanzar, para seguir adelante, para corregir los males. Cuando tú lees, por ejemplo, Hechos capítulo 15, hay una congregación de líderes de la iglesia para resolver un problema terrible que había en la iglesia. La división, el enfrentamiento entre aquellos que querían imponer la ley a los gentiles, judíos contra gentiles. En fin, ahí hubo una reunión. Y esa reunión sirvió ¿para qué? Para resolver esta situación y traer dirección a la iglesia del Señor. Necesitamos organización. Muchas cosas nos ocurren porque no nos reunimos para organizar, para resolver situaciones que de una u otra manera están afectando a la iglesia. ¿Dónde se reúne la iglesia? Se reúne en templos. Insisto, hay gente que confunde el asunto. Llama al edificio iglesia. Realmente el edificio es donde se reúne la iglesia para adorar al Señor, para estudiar su palabra, para tener reuniones de organización. Pero yo quiero que le demos un vistazo histórico, rápido, sin caer en muchos detalles, solamente de manera puntual. Y es lo que yo he llamado la evolución de los lugares de reunión a través de la historia. ¿Siempre fue así como lo estamos viviendo nosotros en este tiempo? No, no fue así. Pero sí hubo a través de los tiempos lugares de reunión. ¿Y sabes qué me dice eso? ¿Qué me sugiere? Me sugiere la importancia de un lugar de culto y reunión a través de toda la historia. Así que, si no estabas valorando el congregarte, el reunirte, y ahora te está haciendo falta, pues entonces eso indica que hay una importancia, hay un valor agregado de la situación que estamos viviendo. Y cuando me aproximo a esto, al principio, antes de que hubieran templos y cosas de esas, se reunían para adorar a Dios en lugares altos. Los altares se construían en lugares altos. Y ahí subía la gente a hacer sus sacrificios y sus cultos a Dios. Estoy hablando del pueblo de Israel. Así que los primeros sitios donde se congregaba la gente era a las afueras de los pueblos, en lugares altos. Ahí construían los altares y adoraban al Señor. Luego evolucionó en todo ese peregrinaje del pueblo de Dios hacia la tierra prometida, desde el desierto hasta la tierra prometida. Dios comienza a dar instrucciones a Moisés acerca de lo que llamaríamos un templo portátil que se armaba y se desarmaba. Se conoce con el nombre del tabernáculo. Allí, en ese espacio, habían el culto a Dios y era el centro, digamos, de reunión para el pueblo. Luego del tabernáculo vino entonces la palabra de Dios dada a David, donde le mandaba, le autorizaba a construir un gran templo, un templo majestuoso, bellísimo, enorme, que serviría precisamente para rendir culto a Dios. Y así fue. Finalmente Salomón construyó el gran templo. Se le conoce normalmente como el templo de Salomón. Y esto nos da también una idea importante. Era el centro de adoración del pueblo. Allí estaba el arca del pacto, lo que significaba para el pueblo de Dios la presencia continua, constante de Dios sobre ellos. Una valoración importante daban ellos a ese gran templo. Ahora, ocurre algo interesante. Una vez que los judíos son esparcidos, viene ese gran exilio. Entonces aparecieron las llamadas sinagogas, que eran lugares básicos para la enseñanza de la palabra de Dios y la reunión de los creyentes judíos. Para el pueblo judío, la sinagoga tiene un altísimo valor religioso. Se cree que las sinagogas surgieron en el cautiverio babilónico y se trataba de un sitio de oración y estudio de la palabra de Dios. Pero era también un lugar para el diálogo y la interpretación de la Torá. De ahí
su nombre hebreo como congregación o asamblea. Todo esto nos lleva finalmente a nuestros días, a los llamados templos cristianos. Y yo recuerdo en mi infancia que se usaba mucho el nombre capilla. Ahora eso no se usa. Y se llamaba capilla. Pero lo importante aquí es cómo ha evolucionado, cómo han evolucionado los lugares de reunión. Hoy en día, pues, nos preocupamos por tener buenos templos, lugares cómodos para la reunión, donde la gente pueda sentirse bien, etc. Hay pequeñas congregaciones, pequeños templos. Lo importante entonces en ese lugar de reunión es que se cumpla el propósito, es que no se deje de lado lo que realmente debe hacerse en un templo: la adoración al Señor, la enseñanza de la palabra y la oportunidad para la comunión, para la relación entre los hermanos. Saben que buscando todo esto, me hice una pregunta. ¿Jesucristo se congregaba? Hablando en el argot común, Cristo iba a la iglesia. Eso me llevó a investigar este asunto, y realmente Jesús tenía por costumbre congregarse en las sinagogas. Iba allí para reunirse y tener la oportunidad, como ocurrió, de hablar la palabra del Señor. Jesús se congregaba con sus discípulos para orar y enseñarles la palabra de Dios. Así que Jesús tenía como una pequeña congregación de 12 y con él 13, y ahí él les enseñaba la palabra, modelaba para ellos, les orientaba a seguir adelante. De acuerdo a Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y dice Lucas, y se levantó a leer. De manera que formaba parte de la vida de relación del Señor Jesucristo, ir a la sinagoga y leer la palabra y compartirla. Juan 18:20 nos dice que yo públicamente he hablado al mundo. Siempre, dice Jesús en este pasaje, he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los días, y nada he hablado en oculto. Estos pasajes nos revelan entonces que Jesús no censuró, no criticó el hecho de la congregación. Si algo Jesús señaló, criticó, censuró, fue el comportamiento de aquellos que se congregaban. No atacó el congregarse, sino a los congregantes en el sentido de que eran hipócritas, como le decían los fariseos. De manera que ya esto tiene que ver con actitud. ¿Cuál es mi actitud al congregarme? ¿Para qué y por qué lo hago? Esto es bien importante. Uno no se congrega porque no tiene más nada que hacer, porque es un ambiente social. No, tiene que haber un verdadero sentido, y ya lo hemos dicho, tiene que haber esa expectativa cuando voy a la casa del Señor, el escuchar la palabra del Señor, lo que va a pasar allí, el encontrarme con mis hermanos para juntos adorar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, el otro elemento importante de reunión eran las casas. Realmente el crecimiento de la iglesia en esos tiempos se desarrolló en las casas. Y esto para nosotros es importante, de cómo también en este tiempo se están tomando nuestras casas como lugares de reuniones, las llamadas células o grupos familiares, para desde allí predicar la palabra de Dios. Es como regresar a ese importante comienzo de la iglesia. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así se mantenía la iglesia en sus primeros tiempos. Evolucionó con la historia hasta que se llegó entonces a los templos que hoy tenemos. Bueno, les dije que no iba a explayarme mucho en cuestiones históricas para ir directamente al grano. ¿Cuáles son las excusas? Y ya en la parte final, ¿cuáles son las excusas de quienes enseñan que no hay que congregarse, que no valoran el congregarse? Yo pienso más bien, en analizando todo este asunto,
que está basado más en la conveniencia personal que en alguna fundamentación bíblica o teológica. Y en este análisis he encontrado por lo menos unas 4 razones que aducen aquellos que no valoran el congregarse. Una de ellas es la conveniencia de no dar cuenta. No quieren estar sujetos a alguien que los esté diciendo, que les esté ordenando, en fin, no darle cuenta a nadie. Otra razón de conveniencia es de no contribuir. Son personas que no están dispuestas a servir, no están dispuestas a colaborar en lo que tiene que ver con la iglesia. Otra puede ser la de no participar. Ya esto tiene que ver con el desarrollo de responsabilidades ministeriales o el desarrollar sus dones. Son personas muy apáticas al servicio. Y finalmente, la conveniencia de vivir la vida cristiana a su modo, sin reglas, a su manera, en otras palabras. Son asuntos más que todo que tienen que ver con la conveniencia personal. Y en este tiempo de la tecnología y de las comunicaciones abiertas, pues la gente prefiere muchas veces quedarse en su casa para ver un programa de televisión de alguna iglesia, algún televangelista famoso, oír la radio, recibir el mensaje por la radio, o la lectura de grandes autores evangélicos. Pero te voy a decir, ninguna de esas sustituye a la reunión en la casa de Dios. Por lo anterior, el calor humano, el poder relacionarnos con gente que vive en situaciones parecidas a las nuestras, todo eso le da un brillo a la reunión y tiene que ver mucho con el crecimiento personal de cada individuo. Quiero dejar para tu instrucción algunos pasajes bíblicos que el apóstol Pablo nos contribuye, o dentro de la historia de la vida del apóstol Pablo, quien estuvo sujeto a la iglesia, que estuvo sujeto a las reuniones públicas. Hechos capítulo 13, versículos 1 y 2, por ejemplo, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La reunión para enviar, la reunión de los hermanos. Hechos 15, 22 nos dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Pablo entonces, aquí en esta historia hay un reconocimiento a la importancia, al valor de la congregación. Desde allí hubo toda una organización del pueblo para llevar el evangelio a diferentes partes del mundo. Finalmente, desde la congregación hay toda una estructura de gobierno y autoridad. Es allí donde realmente se fomenta esa estructura de gobierno. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Así que había una estructura allí de gobierno, hombres dedicados al servicio del Señor que impusieron las manos sobre Timoteo para que pudiera desarrollar los dones que el Espíritu Santo había puesto en él. Y finalmente cito Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, yo creo que lo que va a pasar post-cuarentena es que mucha gente va a regresar a los templos a reunirse. Creo que la adoración corporativa va a crecer y va a profundizarse más
Y doy gloria a Dios por eso, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No creas que lo que está pasando ahora es la muerte de la iglesia. No, al contrario, esa iglesia se está fortaleciendo en las casas. Esa iglesia está fomentando el evangelio desde sus casas. Y lo que vendrá luego a nuestras reuniones van a ser testimonios extraordinarios de lo que el Señor en este tiempo de cuarentena estuvo haciendo, y nos gozaremos, y entonces con más fuerza levantaremos una iglesia poderosa en esta ciudad y en las ciudades de este país. ¿Lo crees conmigo? Bueno, di amén por lo menos. Espero que este tiempo haya sido muy bendecido. Recuerda nuestro canal en YouTube, comparte esta conferencia, haz que otros formen parte de esta bendición de recibir la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga a todos, un gran abrazo, los quiero mucho. Hasta la próxima.